Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y les doy la más cordial bienvenida aquí al blog Amanecer. En esta ocasión vamos a hablar de un libro bastante interesante, bastante especial, titulado La fuerza social de la esperanza. Es un texto de Gustavo Esteva, póstumo, compilado por lo tanto por Rafael Escobedo y un servidor, Elías González. Está publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, mejor conocido como CLACSO, y la cooperativa editorial Retos. Este es un texto, como podrán ver, bastante amplio, bastante bien nutrido de reflexiones, y en este video les voy a contar un poquito de qué va, cuál fue el proceso, ya que estoy involucrado en el mismo, y sobre todo es una invitación también, a partir de que les cuente más o menos cuál es el contenido, a que ustedes vayan a leerlo directamente. Y ojo, pues buenas noticias, lo pueden adquirir tanto en este formato en físico, una edición bastante linda donde puedan, pues ahora sí que dialogar y debatir con Gustavo, pero también está totalmente libre acceso en el Internet. Entonces ahora sí que no hay excusa y van a poder conseguir aquí en la liga que les pongo en la descripción de este video, van a poder descargarlo libremente y es todo suyo. Bien, antes que nada, pues unas palabras sobre el autor, después sobre la historia del libro y finalmente ya el contenido del mismo. Gustavo Esteva, para quienes no lo conocen, les recomiendo en este mismo canal, tenemos ya una serie de videos y déjenme, porque lo tengo aquí a la mano, enseñarles otro texto que les recomiendo, que si bien ya está aquí un poco la reflexión y lo dejo por acá el video comentándolo, les recomiendo, quienes quieran saber más de Gustavo Esteva, que lean este libro, Gustavo Esteva, Vida y obra de un intelectual público desprofesionalizado, publicado por la editorial Bajo Tierra con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, así también como por Claxo y la cooperativa editorial Retos. Este es un libro que escribí junto con Carlos Tornel, un compañero, amigo de andanzas y de camino. Y en este libro contamos, es la biografía, digamos, intelectual de Gustavo, en donde vamos narrando en buena medida, pues, quién fue él, etcétera. Este libro también está en libre descarga y se los vamos a dejar también la liga acá abajo, aunque les recomiendo muchísimo también conseguir la versión impresa porque, como podrán ver, pues hay una serie también de fotografías bastante interesantes para conocer más a Gustavo. De cualquier manera, déjenme decirles que este libro, el que nos convoca en esta ocasión, La Fuerza Social de la Esperanza, cuenta con una introducción elaborada por Rafael Escobedo y mi propia persona, en donde contamos un poco quién fue Gustavo Esteva, así como sus ideas principales y la importancia de esta obra. Ahora bien, bueno, ¿quién fue Gustavo Esteva? Gustavo nació en 1936 en la Ciudad de México y muere en el año 2022 en Oaxaca. Fue el fundador de la Universidad de la Tierra, quizás por eso muchas personas le conocen. Fue amigo, discípulo, colaborador de Ivan Illich, un autor que también seguimos muchísimo en este canal, y pues fue un gran crítico a toda la noción del desarrollo. De hecho, mundialmente es reconocido como uno de los padres del postdesarrollo. Fue un gran pionero también del ámbito del diálogo intercultural en México y pues bueno, fue en realidad trabajando muy de cerca incluso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de quien fue asesor durante los acuerdos de San Andrés en los años 90, y fue un gran crítico del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, y forma parte como de este entramado, ¿no? de pensadoras, de pensadores que trabajaron con Ivan Illich durante los años 80, y algunos desde antes, 90 después, que elaboraron toda una crítica a la modernidad hegemónica, pero desde un contexto también latinoamericano y con unas especificidades también muy interesantes. De las grandes aportaciones de Gustavo Esteva es que realmente fue un gran profeta, no un mago con una bola de cristal que veía el futuro, pero sí una persona
que fue muy capaz de leer y comprender las grandes, por decirlo así, los signos de los tiempos, y desde hace mucho pues desveló la crisis civilizatoria en la que estamos en términos de la caída de las grandes certezas de la modernidad y cómo él enuncia ya la muerte del capitalismo, del patriarcado, del Estado-nación, y cómo eso, nos dice Gustavo, no es una buena noticia, sino probablemente un deslizamiento a la barbarie, en términos de que lo que viene parece ser todavía peor. Un sistema económico más depredador, extractivismo salvaje, una violencia sin parangón en la historia del mundo, una total pues acabamiento de la relación entre el ser humano y la madre tierra. Y lo que nos ayuda, Gustavo, en primer lugar, es a caracterizar ese horror que estamos experimentando día con día en las ciudades, en el campo, el narcotráfico en México, las guerras que ahorita están aconteciendo. Él pues lo describe de una manera muy vivida y muy lúcida en sus análisis. Pero por otro lado, también, y de eso se trata, la fuerza social de la esperanza está recuperando también lo que él le llamaba la insurrección en curso, como desde los distintos abajos, pueblos indígenas, las mujeres, grupos de jóvenes, universidades críticas, etcétera, muchos ámbitos de muy distinta índole, que es un poco también lo que él mencionaba. Hay un sí en común entre todos estos grupos que son muy dispares, que pueden tener agendas de alguna manera distintas, ¿no? Un no común, perdón, un no común, que sería el no a esta imposición de este nuevo status quo depredador del extractivismo salvaje, de la violencia exacerbada, del convertirnos a todas y a todos simplemente en seres desplazados que pueden ser simplemente desechables por este sistema. Y más bien cómo desde ahí surge la esperanza cuando nos organizamos y comenzamos a crear mundos nuevos, y recuperando el ámbito del aprendizaje libre, recuperando la propia producción de alimentos y por lo tanto caminando hacia la autonomía alimentaria, creando un nuevo tipo de tecnología y básicamente organizándonos para volver a vivir una vida a nuestra escala y con nuestros sentidos, ¿no? Este concepto, ¿no?, de la fuerza social de la esperanza fue el título que elegimos porque en sus escritos, en uno de sus escritos, Iván Illich menciona claramente, y casi lo estoy citando, que el futuro de la humanidad va a depender de si va a lograr o no redescubrir la esperanza como una fuerza social. Entonces, esta noción de la esperanza illichiana, que Illich la va a distinguir de la expectativa, porque la expectativa es cuando ya nosotros tenemos eso como una suerte de receta y ya sabemos qué hacer para conseguir un cierto resultado. De eso no está hablando Illich cuando habla de la esperanza como fuerza social, sino que tiene que ver con el dejarse sorprender, que Gustavo va a recuperar como la sorpresa, la amistad, el cariño, ¿no? Como todos estos elementos a partir de los cuales nos abrimos a cuando se caen todas esas certezas y ya renunciamos a ellas, porque justamente más bien nos obligan a vivir en el mundo prefabricado por expertos en las instituciones modernas de cualquier tipo, llámese salud, transporte, escuela, etcétera. Cuando recuperamos, digamos, la posibilidad y la capacidad personal y colectiva para hacernos cargo de nuestra vida poco a poco, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, se va tejiendo la esperanza, no como aquello que sabemos que va a pasar, sino el hacer lo que tiene sentido hacer aquí y ahora, independientemente de cuál es el resultado. Y entonces este libro lo que hace es manifestar esto, esta fuerza social de la esperanza, o la esperanza como una fuerza social que pretende sí cambiar el estado de cosas, pero no dentro de una noción revolucionaria clásica del plan revolucionario y entonces los expertos tienen que hacer estas cosas y cuando tomemos el poder y lleguemos al Estado y cambiemos los medios de producción, etcétera, no va por ahí, sino va más bien en la línea de lo que ya está haciendo la gente, lo que están haciendo los colectivos de distintas índoles, repito, la diversidad sexual, los feminismos, las comunidades indígenas, la defensa del territorio, los jóvenes, etcétera,
etcétera, etcétera, están creando mundos otros que todavía tendremos que ver en qué deviene, pero de ahí surge la esperanza, en el organizarnos y hacer algo al respecto y no tanto de lo que puede o no pasar, de que llegue un Mesías, un nuevo presidente o presidenta y nos cambie todo, ¿no? Al contrario, vemos que desde allá es de donde vienen los grandes problemas. Como solía decir, o como dijo Víctor Ojeda, un querido amigo y compañero comentando este otro libro, Gustavo nos enseñó a cambiar la mirada, porque allí donde históricamente nos habían dicho que estaba el origen de los problemas, ahora descubrimos que está en realidad ahí han estado siempre las grandes soluciones. Pongo ejemplos, ¿no? Estas nociones, siempre los indígenas han sido el problema, atrasados, necesitan escolarizarse, necesitan esto, lo otro, y hoy por hoy sabemos que la potencia de los pueblos es la que realmente tiene una voz, que tiene algo realmente que decir, algo coherente y algo auténtico, algo realmente pertinente ante el colapso climático contemporáneo, ¿no? La vida y la sabiduría de los pueblos. Entonces, ese es el cambio de mirada al que nos propone Gustavo Esteva con este libro, La Fuerza Social de la Esperanza. Déjenme ahora hablarles del contenido, ¿no? Ahorita esto es básicamente lo que está detrás del título y lo que se podrían encontrar si lo van leyendo y rumiando todo, ¿no? Pero déjenme contarles la historia. Gustavo nunca fue un escritor profesional, escribió muchísimo en su vida, pero siempre, por ejemplo, columnas de periódicos, en La Jornada, en otros espacios. Era más bien alguien que escribía pensando y pensaba escribiendo, y no era un escritor de libros, digamos así, como muy disciplinado en eso. Cerca del final de su vida, él decide, pues, tratar de compilar algunos de sus textos. Lamentablemente la enfermedad le ganó y no logró terminar este proyecto, y nos encarga a Rafael Escobedo y a mí, en un primer lugar, pues la tarea, ¿no?, de seguir llevando a buen puerto su deseo, su sueño de ver publicados una serie de libros. Después se han venido uniendo más personas y hemos estado logrando ese proyecto. Y es la primera compilación de textos de Gustavo Esteva en español. Han salido otras ya en inglés, que él ya tenía más avanzadas, por eso salieron antes. Esta es una compilación que él hizo, o sea, los textos elegidos para la compilación son suyos, no solamente de autoría, o sea, sí todos los textos aquí reunidos, salvo la introducción y el bello prólogo de Xochitl Leiva, a quien le agradecemos haberlo redactado. El resto de textos son de Gustavo Esteva, ¿no? Pero la selección la hizo él dijo cuáles iban a estar, él eligió también el orden y escribió además una introducción al libro mismo, ¿no?, que alcanzó él todavía ya a escribir, y además una pequeña introducción a cada uno de los apartados que contiene el texto. Entonces, ¿qué se podrían ustedes encontrar en este libro? En primer lugar, la presentación de Xochitl Leiva, como ya mencioné. Después, el prefacio de Gustavo Esteva, que él alcanzó a escribir todavía en vida pensando en la publicación de este libro, entonces vale muchísimo la pena. Una introducción de Rafael Escobedo y de Elías González, un servidor, que presenta el libro y presenta un poco a Gustavo. Y después ya vienen como tal los apartados. Él divide, algunos apartados son un solo texto, otros apartados son varios textos que compilan una misma temática, y voy a mencionar básicamente qué se pueden encontrar. El primero se titula Pensar todo de nuevo, que es una conversación que tiene Gustavo con Theodor Schanin, este gran intelectual marxista que recupera al Marx tardío, al Marx que quiso aprender ruso para, digamos, como retomar todo su argumento, y que muchos marxistas o estudiosos de Marx desconocen a este último Marx porque se quedan simplemente con El Capital o con otras obras impresionantes y súper importantes, pero que haría falta también ver el panorama completo. Después, bueno, y esta es una conversación, una entrevista que le hace Gustavo a Schanin, y es muy valiosa y tiene su porqué, va al inicio porque abre perfectamente toda la discusión. Después viene el apartado Adiós a la mentalidad económica, que es un
una selección de textos, o digamos, sí, de párrafos de su libro Economía y Enajenación, uno de sus libros más desconocidos, que en realidad fue el primero que empezó a escribir. Es un texto un poco más académico, un poco más denso, data de los 60s, y esto es interesante porque entonces el libro contiene más de 50 años de publicaciones, ¿no? Obviamente no es todo Gustavo Esteban, no es un tomo de obras completas, no acabaríamos. Sin embargo, sí es una selección y empieza con unos párrafos de este primer libro. Después viene el apartado Pase de Estafeta, que allí aborda uno de sus campos predilectos, que era el campesinado mexicano, con el texto Los campesinos existen. Después viene el texto Las naciones indias en la nación mexicana, que fue otro de los grandes temas que él siempre trabajó, todo el tema del indígena en México, y Los tradifas o el fin de la marginación, esto de tradifas, trabajadores sociales directos, trabajadores directos de la fábrica social, es un concepto que él acuñó y que aquí explica qué significa y es bastante interesante. Después viene un apartado quizás podrían ser de los más interesantes porque es lo que él más trabajó de alguna manera y por lo cual se hizo más reconocido, que es su crítica al desarrollo. Entonces viene el apartado Más allá del desarrollo, el camino que no se siguió, con textos como desarrollo, metáfora, amenaza y mito. Desarrollo, desarrollismo, posdesarrollo, los mitos y el desligamiento, y finalmente cómo enterrar el mito. Y entonces ahí ofrece toda una gran crítica al mito del desarrollo. Posteriormente viene el apartado Reclamando nuestro camino, con dos textos: Detener la ayuda y el desarrollo, y El intento de ver con nuestros propios ojos, un poco siguiendo la discusión del apartado anterior, pero aquí ya un poco con esta noción reclamando nuestro propio camino, ¿no? Que es un poco lo que yo les comentaba hace unos momentos en este video sobre de qué se trata esta insurrección en curso, ¿no? Reclamar el propio camino, recuperar la propia vida. Y después viene otro apartado en la misma línea, recuperar el apetito, con el texto El desastre agrícola, adiós al México imaginario, que es otro de sus grandes temas. Todo el tema de la agricultura en México y el campesinado en México lo trabajó mucho. Y después viene el apartado Volver a la mesa, donde él elabora su famosa distinción entre alimento y comida. El alimento es un producto industrial creado por expertos industriales para que otros sujetos o individuos modernos mantengan esta máquina del cuerpo. Y sin embargo, la comida pues es el ámbito comunitario de vivir la vida, y eso es un poco lo que nos está proponiendo. Después viene el apartado que personalmente es de mis favoritos porque es como yo llegué a tener una relación de mucha amistad con Gustavo, que es el de la interculturalidad y diálogo de vivires. Y ahí vienen dos textos fabulosos: Hospedar la otredad del otro y El camino hacia el diálogo de vivires. Esta es una de las grandes propuestas de Gustavo, ya no quedarnos meramente en el diálogo de saberes, donde la cosa se queda media corta, sino dar el paso al diálogo de vivires, que ya es algo mucho más profundo y que incluso llega hasta lo práctico. Después viene el apartado Los regalos del zapatismo, que recupera un fragmento de su último texto jamás publicado, ¿no? Que es sobre Hacia una nueva era, que forma parte de la colección Alfaro Zapatista, y ahí recuperamos algunos fragmentos y habla de lo que el zapatismo le deja en su pensamiento. Entonces es muy bello y muy hondo. Otra mirada, otra democracia es el que sigue. Después el penúltimo, Del fin del capitalismo y la insurrección en curso, con dos textos: Crisis civilizatoria y superación del capitalismo y El espectro del capitalismo, ¿no? Y es toda esta crítica que él hace al capitalismo, por qué estamos percibiendo un poco su final y qué se viene y qué podemos hacer. Y terminamos con el último texto o apartado, Contra el miedo a la esperanza, el día después, ¿no? Y es este llamado a la esperanza como una fuerza social.
Pues muy bien, esto fue básicamente el contenido. Como ven, es un libro de más de 500 páginas, por supuesto, con distintas temáticas, más de 50 años compilados aquí, con distintas aproximaciones al ámbito social, político, económico, todo en torno a este llamado a la esperanza. Como les decía, pues este libro lo pueden conseguir en físico, en librerías compas, como puede ser La Jícara en Oaxaca, La Cosecha en San Cristóbal de las Casas, así como Volcana en la Ciudad de México. En cualquiera de estas también podrán escribirlas y pueden pedirlos de fuera, o digamos podemos de alguna manera también, si alguien lo quiere, hacérselo llegar, pero como les había comentado, no hay excusa porque aquí en el video les dejo el link para que lo descarguen gratuitamente, así como este otro, si quieren saber más de Gustavo, de su vida, de su obra, de su pensamiento. Con estos dos textos, pues ustedes pueden ahora sí que profundizar en este pensamiento. Espero que les haya gustado este video. Les invito a que compartan estos materiales para que más personas puedan nutrirse y discutir y pues de alguna manera generar esperanza, ¿no? Como lo dice bien el título. Mi nombre es Elías González. Espero le den like también a este video y se suscriban al canal. Un abrazo y seguimos en contacto.